un vasto desierto bajo un sol ardiente. Antiguo Egipto, tierra de faraones y secretos. La gran pirámide se alza, sus piedras guardan cámaras ocultas y conocimiento prohibido. Los jeroglíficos advierten de rituales y maldiciones, insinuando poderes que nunca se desvanecieron. Las momias, más que reliquias, son vasijas, preparadas para viajes a través de reinos de dioses y demonios. Los susurros de las arenas se hacen más fuertes, advirtiéndonos: la verdadera historia de Egipto es más extraña y oscura de lo que osamos imaginar. La historia oficial de Egipto es una historia de orden y adoración al sol, pero otra historia acecha en las sombras. Los sacerdotes eran hechiceros, los templos eran portales y los faraones ejercían un poder más allá de nuestra comprensión. Sus rituales doblegaban la realidad, sus artefactos canalizaban fuerzas desconocidas. Las leyendas hablan de milagros, profecías y linajes formados por secretos cósmicos. Las máscaras doradas son una fachada. Debajo yace un legado de magia oscura y conocimiento prohibido. A medida que descubrimos sus secretos, debemos preguntar: ¿estamos listos para enfrentar las sombras del antiguo Egipto? Por miles de años, las pirámides y la esfinge de Egipto nos han cautivado. Sus misterios no han disminuido con el tiempo. Su obsesión con la muerte y la eternidad habla de nuestros miedos y esperanzas más profundos. ¿Cómo lograron tales hazañas monumentales con herramientas primitivas? La pregunta nos persigue. Su mundo es a la vez familiar y ajeno, la vida diaria junto a dioses, con cabezas de animales y magia poderosa. Esta mezcla de lo mundano y lo místico mantiene el encanto de Egipto para siempre. Los verdaderos secretos de Egipto no son el oro, están escondidos en las creencias, los rituales y la arquitectura del alma. La muerte era un viaje, guiado por hechizos y el libro de los muertos, a través de un inframundo peligroso. La momificación era ciencia y alquimia, transformando los cuerpos para la eternidad. Para los egipcios, ciencia y magia eran lo mismo, los mundos físico y espiritual entrelazados. Para entenderlos, debemos ver cómo ellos veían. Un mundo donde lo visto y lo invisible son inseparables. Solo entonces podremos vislumbrar los verdaderos misterios del antiguo Egipto. La tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, desató una leyenda de maldiciones mortales. Lord Carnarvon, la primera víctima, murió misteriosamente mientras presagios y muertes extrañas lo seguían. Las luces fallaron, los perros aullaron, y una serie de desgracias golpearon a quienes entraron a la tumba. El frenesí de los medios alimentó el mito, a medida que más muertes y tragedias se vincularon a la maldición. Ni siquiera quienes manipularon artefactos se salvaron. Siguieron incendios, enfermedades y suicidios. Los escépticos buscan lógica, pero el patrón es escalofriante. La maldición del rey niño advierte: algunos secretos es mejor dejarlos sin perturbar. El genio de los constructores de pirámides va mucho más allá de la mera construcción y arquitectura. Alcanza los cielos. Las pirámides de Giza no están colocadas al azar en la meseta del desierto. Son parte de un gran mapa celestial, un reflejo del cosmos en la Tierra. La más famosa de estas es la teoría de la correlación de Orión, que propone que la disposición de las tres pirámides principales de Giza es una representación deliberada de las tres estrellas del cinturón de Orión. El tamaño y la disposición de las pirámides reflejan perfectamente el brillo y la posición de las estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Incluso el ligero desplazamiento de la pirámide más pequeña, la de Miserino, coincide con el desplazamiento de la estrella Mintaka. Esta correlación es demasiado precisa para ser una coincidencia. Implica que los egipcios tenían un profundo, casi obsesivo, entendimiento de la astronomía. Pero, ¿por qué Orión? Para los antiguos egipcios, la constelación de Orión era la encarnación celestial del dios Osiris, el señor del inframundo y la resurrección. Al construir las pirámides como un espejo de su constelación, estaban creando un poderoso vínculo mágico entre el lugar de descanso final del faraón en la tierra y su destino divino en las estrellas. Todo el complejo de Giza no era solo un cementerio, era una máquina de resurrección, diseñada para facilitar el viaje del rey al más allá y su transformación en un dios entre las estrellas. Las alineaciones celestiales no se detienen ahí. Los llamados conductos de aire dentro de la Gran Pirámide, que ahora sabemos que están sellados, también tenían un significado astronómico. Desde la cámara del rey, el conducto norte apuntaba directamente a las estrellas circumpolares,
que los egipcios llamaban las indestructibles, las estrellas que nunca se ponían. Este era el destino del alma eterna. El conducto sur apuntaba hacia el cinturón de Orión, la forma celestial de Osiris. Los conductos de la cámara de la reina tenían alineaciones similares a otras estrellas importantes. Estos no eran para el aire, eran tubos de observación de estrellas, canales cósmicos diseñados para guiar el espíritu del faraón a su objetivo preciso en los cielos. Este increíble conocimiento astronómico plantea preguntas profundas. ¿Cómo lograron tal precisión sin telescopios? ¿Y por qué este intenso enfoque en cuerpos celestes específicos? Sugiere que su religión era más que solo mitología, era una cosmología aplicada, altamente técnica. Creían que el cosmos era una entidad viva, y que al alinear sus estructuras más sagradas con las estrellas, podían aprovechar las energías celestiales para sus propios propósitos. Las pirámides entonces eran inmensos instrumentos de piedra, perfectamente afinados con la música de las esferas. Son un monumento no solo al poder de los faraones, sino a una ciencia perdida de las estrellas que apenas estamos empezando a comprender. El proceso de momificación es una de las prácticas más icónicas del antiguo Egipto. A menudo lo vemos desde una perspectiva científica, como un método notable para preservar un cuerpo contra los estragos del tiempo. Era un procedimiento complejo y largo, que duraba hasta 70 días. Pero reducirlo a una mera preservación es malinterpretar su propósito aterrador y profundo. Esto no era una operación sanitaria, clínica. Era un arte oscuro y sagrado, un ritual espantoso que difuminaba la línea entre lo físico y lo metafísico. Los embalsamadores no eran solo cirujanos, eran sacerdotes, iniciados en el conocimiento secreto, quienes creían que estaban transformando un cadáver mortal en un recipiente divino y eterno. Su trabajo era esencial para el peligroso viaje del alma a través del inframundo. El ritual comenzaba en un lugar conocido como el Ibu, o el lugar de purificación. Aquí, el cuerpo era lavado con agua bendita del Nilo. Luego se trasladaba al Wabet, la casa del embalsamamiento. Un sacerdote con la máscara de Anubis, el dios chacal de los muertos, presidía la ceremonia. El primer y más espantoso paso era la extracción del cerebro. Los embalsamadores insertaban un gancho largo de hierro por las fosas nasales, rompiendo el hueso etmoides, y procedían a sacar el cerebro pedazo a pedazo. Creían que el cerebro no era importante, simplemente el origen de la mucosidad. Lo que no podían quitar con el gancho, lo disolvían con líquidos potentes, drenando la mezcla por la nariz. Luego se hacía una incisión profunda en el lado izquierdo del abdomen. A través de esta abertura, los embalsamadores metían la mano y extraían los órganos internos, el estómago, los intestinos, el hígado y los pulmones. Cada órgano se lavaba cuidadosamente, se ungía con aceites sagrados y se empaquetaba en sal de natrón para secarlo. El corazón, sin embargo, casi siempre se dejaba dentro del cuerpo. Los egipcios creían que el corazón era la sede de la inteligencia, la emoción y la memoria. Sería pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad, en el juicio final. Quitarlo sería condenar el alma al olvido, dejándola sin un testigo de las obras de su vida. Una vez vaciado, el cadáver ahuecado era rellenado y cubierto con sal de natrón, un compuesto natural que absorbería toda la humedad de los tejidos. Durante 40 días, el cuerpo yacía en este lecho de sal, desecándose y preservándose. Fue una espera sombría y silenciosa. Después de este periodo, el cuerpo encogido y correoso era limpiado, ungido con aceites y resinas fragantes, y sus cavidades vacías eran rellenadas con lino, aserrín u otros materiales para restaurar una apariencia de su forma humana. Esto no era simplemente un proceso de preservación, era una deconstrucción y reconstrucción ritualista del ser humano, un arte aterrador diseñado para engañar a la muerte misma. El proceso de embalsamamiento era solo el principio. La vida entera de un faraón egipcio, e incluso la de los sumos sacerdotes, estaba marcada por ceremonias secretas y rituales diseñados para mantener el orden cósmico y consolidar su poder divino. Estas no eran fiestas públicas, eran ritos clandestinos realizados en los rincones más oscuros y sagrados de los templos, lejos de los ojos de la gente común. Dentro de estas cámaras, los sacerdotes invocaban a dioses poderosos, y algunos textos sugieren a entidades aún más peligrosas e impredecibles del inframundo. El aire estaría denso con incienso, las paredes resonando con cánticos hipnóticos y hechizos de libros de magia tan potentes
que se creía que habían sido escritos por el mismísimo dios Tot. Una de las más misteriosas de estas era la fiesta de Sed, o el jubileo del rey. Esta se celebraba típicamente después de que un faraón había gobernado durante 30 años y estaba diseñada para rejuvenecer mágicamente su poder y vitalidad. El faraón tenía que realizar una serie de actos físicos exigentes, incluyendo una carrera ritual alrededor de un curso designado, para demostrar que todavía estaba en forma para gobernar. Pero había un lado más oscuro y oculto en esta ceremonia. Las inscripciones insinúan sacrificios de sangre y actos simbólicos de muerte y renacimiento. El faraón entraría en una tumba simbólica, muriendo efectivamente antes de renacer con divinidad renovada. Era un poderoso acto de magia ritual, destinado a doblar las leyes de la naturaleza y el tiempo. Aún más inquietantes eran los rituales ejecutivos, donde la magia se usaba con fines políticos y militares. Los sacerdotes crearían figuras de cera o arcilla que representaban a los enemigos de Egipto. Estas efigies serían nombradas, maldecidas y luego destruidas ritualmente. Serían atadas, apuñaladas con cuchillos, escupidas y finalmente quemadas en un fuego, todo mientras se recitaban encantamientos para asegurar que la destrucción mágica se tradujera en una derrota en el mundo real. Esto no era guerra simbólica. Para los egipcios era un arma genuina y efectiva. Creían que al destruir la imagen estaban atacando el alma misma de su enemigo, asegurando que sus ejércitos serían victoriosos en el campo de batalla. Estos rituales revelan una cosmovisión inmersa en una profunda e inquietante comprensión de la magia simpática. Los sacerdotes creían que el universo era una red de conexiones y que una acción realizada a pequeña escala, dentro del círculo protegido de un templo, podía tener repercusiones masivas en el mundo exterior. No solo estaban orando a sus dioses, estaban manipulando activamente las fuerzas del cosmos. El poder que ejercían era inmenso, pero también increíblemente peligroso. Una sola palabra mal dicha en un cántico o un ritual defectuoso podría desatar fuerzas catastróficas, volviendo la magia contra sus lanzadores y amenazando el equilibrio mismo del reino que buscaban proteger. De todos los rituales inquietantes realizados por los antiguos egipcios, ninguno es más perturbador que la ceremonia de la apertura de la boca. Este era el rito final y crucial que se realizaba en la momia justo antes de sellarla en su tumba. El propósito de este ritual era nada menos que reanimar a los muertos. No en un sentido físico, sino espiritual. Los sacerdotes buscaban restaurar mágicamente la capacidad de la momia para ver, oír, hablar, comer y moverse en el más allá. Sin esta ceremonia, el alma del difunto quedaría atrapada dentro de un cadáver sordo, mudo y ciego, eternamente aislado e incapaz de completar su viaje a través del Duat. Fue un paso final aterrador y esencial. La ceremonia era un evento muy teatral y cargado de energía. La momia se colocaba de pie a la entrada de la tumba, sostenida por un sacerdote. El principal ritualista, conocido como el sacerdote Sem, se acercaba entonces a la figura amortajada. Estaría armado con una colección de instrumentos rituales especiales, incluyendo un azadón con forma de cola de pez, un cuchillo de sílex conocido como Pesesh Kef, y otras cuchillas y ganchos. Estas no eran herramientas ordinarias. Eran objetos sagrados imbuidos de poder mágico, capaces de interactuar con el mundo de los espíritus. El aire estaría cargado de cánticos mientras el sacerdote se preparaba para realizar su cirugía sobrenatural. El sacerdote procedía entonces a tocar la boca, los ojos, la nariz y las orejas de la momia con estos instrumentos. Cada toque iba acompañado de una invocación específica y poderosa. Cuando tocaba la boca, cantaba hechizos para permitir que el difunto volviera a hablar y comer. Al tocar los ojos, se restauraba la vista para ver el camino a través del inframundo. Este no era un proceso suave. Era un despertar mágico y forzoso. Un choque entregado al cuerpo inerte para sacudir sus sentidos de nuevo a la vida. La ceremonia a menudo incluía el sacrificio de un buey, con su pata aún caliente siendo presentada a la boca de la momia como un símbolo de vida y sustento. El impacto psicológico de este ritual debió ser profundo. Para la familia afligida que observaba, era un momento en que su ser querido se transformaba de un cuerpo muerto en una entidad espiritual viva. Un Ak. Pero hay una capa más oscura en esto. ¿Qué tipo de conciencia se estaba despertando? Los egipcios creían que estaban restaurando los sentidos del difunto,
Pero, ¿y si estaban abriendo una puerta para algo completamente diferente? Este ritual, realizado en el umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, fue un momento de inmenso peligro metafísico, un aterrador acto de nigromancia diseñado para empoderar a un espíritu para su batalla eterna en la oscuridad. Al cerrar nuestra exploración, nos quedamos con preguntas más profundas. El antiguo Egipto fue una civilización de dualidades: luz y sombra, historia pública y conocimiento secreto, ciencia y hechicería. Debemos aceptar que las mismas personas que registraron las cosechas en papiros también pudieron haber registrado diagramas para tecnologías imposibles. Los misterios son piezas interconectadas de un rompecabezas mucho más grande. El conocimiento astronómico se conecta con los destinos celestiales descritos en los textos funerarios. Con cada año que pasa, se hacen nuevos descubrimientos que desafían nuestras ideas preconcebidas. Los antiguos egipcios ocultaron sus secretos más profundos, creyendo que este conocimiento era demasiado peligroso para los no iniciados. Ahora que estamos en el umbral de descubrir estos secretos, la pregunta final no es solo qué sabían, sino por qué se esforzaron tanto en esconderlo.